Policía Autonómica. Bueno, saben que la Policía Autonómica está desplegada solamente en Tenerife y Gran Canaria, y ya les contaré la labor que estamos empezando a hacer con ellos. Pues como les decía, estamos empezando a trabajar en unas fichas de vigilancia según temas. Por ejemplo, le estaba comentando antes a un compañero de ustedes, el año pasado tuvimos un problema de furtivismo, de captura de pinzones azules, que saben que es una especie endémica de Tenerife, en bebederos en ciertos pinares. ¿Y saben por qué nos enteramos? Para contar esto la historia. Porque se capturó un envío por parte de la Guardia Civil en el aeropuerto Reina Sofía de pinzones azules a Italia, y algunos de ellos llevaban anillas de metal de anillamiento científico. Pues con la información de esa anilla supimos que habían sido anillados en Las Lajas, en Vilaflor. Con lo cual suponemos que fueron capturados ilegalmente en los puntos a donde van a beber normalmente, ¿no? Otro de ellos, la anilla procedía de la zona de la Guanche, Nicod, con lo cual también suponemos que las redes se pusieron para captura en la zona recreativa de Las Lajas. O sea, que estamos viendo claramente que para ese problema en concreto las zonas recreativas son un punto débil. Entonces estamos haciendo fichas de vigilancia, pues diciendo qué especies hay que vigilar ahí y cuándo. Sabemos que el vigilante de la zona recreativa está pues de 9 a 5. Pues es absurdo que vaya un servicio de vigilancia en ese horario. Entonces habría que ir pues de 5 a 8 en verano o a 10 cuando hay luz. Entonces se hacen un poco idea de la idea de las fichas de vigilancia. Y yo creo que eso sería una buena idea también para Lanzarote, ¿no? Ustedes tienen cosas aquí muy claras como, por ejemplo, los problemas del pardeleo en el archipiélago Chinijo, pero seguramente habrá más problemas que no conozco yo con, no sé, colecta de a lo mejor de determinadas especies de flora o de fauna o de, no sé, algunas actividades que influyen sobre especies amenazadas y que ustedes pueden controlar. Bueno, después de esta introducción, pues entramos en materia. Si quieren, para que sea más ameno, cuando tengan dudas o quieran comentar algo, levantan la mano y lo plantean. De todas maneras, mi idea es que dentro de 3/4 de hora o así, o 1 hora, hagamos 10 minutos por lo menos para respirar y luego seguimos otra vez, ¿no? Pues saben que teóricamente el máximo tiempo de concentración es 3/4 de hora. Entonces vamos a intentar ajustarnos a eso, ¿no? Bien, yo no he hecho aquí una relación exhaustiva de toda la normativa que hay en el ámbito de espacios naturales, flora y fauna amenazada, exótica, etcétera, sino he puesto la más relevante con la que más nos solemos manejar, ¿no? Entonces hay normativa estatal y normativa canaria. Entonces nuestra, digamos, norma madre, la básica, es la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que ha sido recientemente modificada pues el 21 de septiembre de este año, y esa ley marco ha sido desarrollada por una serie de decretos, como es el decreto que regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, que hablaremos hoy también, el decreto que regula el listado de especies silvestres en régimen de protección especial y el Catálogo Español de Especies Amenazadas, que es para las especies amenazadas, evidentemente, y luego haremos una breve reseña al final al Código Penal, que bueno, que es un tema más delicado, con el que no se suele trabajar mucho, pero que bueno, por lo menos hay que conocerlo. Y luego la normativa canaria, ¿no? Que sería la normativa de espacios naturales protegidos. Después les van a hablar también de la ley de armonización. Yo en temas de urbanismo no me meto, es muy complicado. Y luego la ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas, que fue tan polémica y que resulta un poco engorroso en el caso de Canarias porque se nos solapa la normativa estatal y la autonómica. Entonces tienes que estar mirando el catálogo canario con la categoría que le asigna a las especies y el catálogo estatal. De manera que pasa que hay especies que están, digamos, si están en el estatal es de obligatorio cumplimiento en Canarias, pero hay especies que están en el catálogo canario pero no están en el estatal. Entonces, según sean una especie u otra, pues tendrán que estar a la hora de poner una denuncia o de hacer algún tipo de trámite, de autorización o lo que sea, mirando tanto lo que se llama el LERSPE, el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, como el catálogo canario de especies protegidas. Realmente es un engorro, ¿no? Sobre todo porque cuando se hizo el catálogo canario de especies protegidas había cosas que no estaban claras
y se crearon una serie de anexos, digamos, provisionales que dependían de la normativa estatal. Entonces, por ejemplo, a lo mejor se proponía que la especie X estuviera como vulnerable, pero resulta que luego, cuando salió la normativa estatal, esa especie X que estaba como vulnerable se mantuvo como en peligro. Por lo tanto, prevalece la normativa estatal. Esto es lo que hay hasta que termine de aclararse, y próximamente me imagino que habrá una modificación del catálogo, ¿no? Una nueva ley del catálogo. Y luego también quería hacer una mención especial al tema del veneno, que es un gran problema para toda la biodiversidad de Canarias. Creo que aquí han hecho algún curso con la SEO. Sí, entonces están más o menos al tanto. Lo nombraré solamente. Y sí, bueno, con ABAFE, sí, con el proyecto LIFE, ¿no? Bueno, aquí voy a poner una serie de diapositivas para que ustedes conozcan herramientas que tienen disponibles todos en Internet, y creo que son muy útiles a la hora de planificar la vigilancia, de conocer lo que hay en el medio y, por lo tanto, de organizar su trabajo, ¿no? Tanto desde el punto de vista de los técnicos como de los agentes. Bien, una herramienta, digamos, de carácter eminentemente territorial es esta de GraphCan, el visor de GraphCan. Igual no se ve muy claro lo que hay a la derecha. Prácticamente tienen ahí toda la información imaginable territorializada. O sea, áreas protegidas, mapas de vegetación, agricultura, temas de litoral, riesgo volcánico, suelo, áreas protegidas, presencia de especies amenazadas en zonas. O sea, si ustedes quieren saber dónde hay algo, GraphCan es lo más rápido y fácil de usar, es bastante fácil de usar. Ustedes quieren saber, pues en un punto determinado, qué especies amenazadas hay, se van a GraphCan, eligen la cuadrícula, le dan al botón y les emite un informe de las especies amenazadas que hay en esa zona. O sea, si ustedes tienen en su comarca asignada y quieren saber cuáles son las especies ahí amenazadas, con GraphCan lo tienen. Otra herramienta que es un poquito más complicada de usar, pero también se puede, es una específica que es el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias. En Canarias fuimos de los pioneros en este campo, y es un banco realmente sofisticado. O sea, el Banco de Datos de la Biodiversidad de Canarias tiene miles de registros con toda la información de distribución en cuadrículas a diferentes niveles, de 500, de 1000, por comarcas, por islas, con grados de fiabilidad. O sea, si es un dato exacto de que tengo la coordenada GPS de la planta, o si es un dato de menos fiabilidad, pues que está en un barranco, o que está en una comarca, o que está en una isla, ¿no? Son diferentes niveles de fiabilidad. Tiene un manual que lo pueden descargar arriba, tutorial se llama, y esto les permite hacer, primero, saber toda la información de una especie, meten nombre de la especie y saben si es endémica, si no es endémica, su distribución por isla, su distribución en cada isla por cuadrículas, si está incluida en el catálogo de especies amenazadas o en el de exóticas, en las directivas europeas de protección, en los convenios internacionales, en fin, toda la sabiduría de las especies, salvo los aspectos de biología y ecología, están aquí. Ahora estamos empezando a trabajar en lo que se llama Proyecto Centinela, que será complementario a este, que tendrá esos aspectos. Si ustedes quieren saber cuántos huevos pone tal ave, pues esa información estará en Centinela. Entonces, este año estamos empezando a trabajar en esa línea. Bueno, eso es un debate que está abierto. Hay gente, sobre todo del mundo académico, que plantea ese problema. Entonces nos chocamos con una doble situación. Por una parte, la normativa europea de acceso a la información ambiental obliga a poner a disposición del público toda la información ambiental, salvo que esté muy especialmente justificado o por razones de seguridad de las personas o de lo que sea, ¿no?
la información que se pone en el banco de datos es información que ya es pública. O sea, es información que ya ha sido publicada en un trabajo científico. Por lo tanto, es accesible con un poquito más de dificultad, pero es accesible. O sea, tú puedes conseguir la revista donde se publicó la distribución de la especie X que está amenazada. Y la puedes conseguir, la puedes comprar. La única diferencia es que aquí tienes un poquito más de facilidad para acceder a la información. De todas maneras, como mucho, lo más preciso que se pone en Biota ahora mismo es 500 por 500. Cuadrículas de 500 por 500, no es el punto exacto. Claro, con 500 con 500, si conoces un poco la biología de la especie, puedes llegar a ello, ¿no? De todas maneras, sí, es un debate que se cuestiona, pero que por otra parte, tú imagínate que tú eres un promotor de una actividad empresarial y desarrollas un proyecto, una actividad, y fastidias el hábitat de una especie en peligro, lo cual es una infracción administrativa. Y tú puedes decir, oiga, es que la administración no me ha puesto a mí la posibilidad de saber que esa especie estaba ahí. O sea, por un lado y por otro hay problemas, ¿no? Ya, es un inconveniente que efectivamente existe. Ya te digo, es un tema abierto y, insisto, no es que nosotros pongamos información inédita en el banco de datos, sino que esa información ya está disponible. La única diferencia es que seguramente el experto que quiere acceder a esa información tiene acceso a la revista científica para ir a por ella, ¿no? Lo único que aquí lo tiene más fácil. Sí. Se está hablando de para especies muy amenazadas, se está en discusión ahora, las especies en peligro, filtrar ese tipo de información sensible para que no sea accesible, por lo menos a niveles de precisión elevados. Eso es un tema que está en debate ahora mismo. O sea, tienes razón, se ha discutido, está en debate. Ya, lo que pasa es que son miles de personas, ¿sabes? Y es complicado con la normativa de acceso a la información ambiental, de privacidad y todo eso, no te creas que es tan fácil, ¿eh? Se puede, pero sí, sí, sí. Ya te digo, precisamente hace 2 días lo estábamos discutiendo en la oficina eso, que hay que buscar la manera de filtrar el acceso a ese tipo de información, porque además va asociada a documentos muchas veces, que el documento es descargable también. Entonces, hay determinado tipo de documentos que seguro que ya no lo vamos a poner accesible o lo vamos a poner accesible solamente en parte. Entonces, es un tema que sí, efectivamente se está estudiando y posiblemente se ponga algún tipo de filtro. Aquí insistir solo que es más engorroso que GraphCAN, que el visor, pero que con el tutorial que se pueden bajar, más o menos pueden hacer casi todo, ¿no? Se registran como usuario y pueden hacer análisis, yo qué sé, quiero saber las especies amenazadas que hay en este barranco. Pues marca las cuadrículas, hace la consulta y te sale una hoja Excel con toda la información de las especies, su grado de amenaza, su protección, todo. No, hay una parte que es pública totalmente y al registrarte como usuario tienes acceso a hacer algunos análisis, algunos análisis que no son para el público. Entonces ahí sí consta que está registrado oficialmente. Es para filtrar un poquito también. No me trates de usted. Bueno, también decir que en la página web del gobierno
hay bastante información en la plataforma de información ambiental de Canarias, en el PIAC, tienen muchísima información de especies, de espacios, de todo, ¿no? De temas de caza, de todo. Entonces, concretamente, esto es la parte que se refiere a la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, ¿no? Te explica qué es, las categorías de protección, los espacios naturales que hay, los instrumentos de ordenación, los estados de tramitación. O sea, si ustedes quieren saber en su isla cuáles son los espacios protegidos, qué categorías tienen, cómo están zonificados y los planes de gestión, lo pueden descargar ahí. Los planes de gestión son fundamentales para ustedes en los planes de ordenación que se llaman, ¿no? En la tarea, ¿no? Porque según cada zona del espacio natural se podrán hacer unas actividades sí y otras no. Entonces deben conocer el plan de gestión del espacio natural donde están trabajando. Pues aquí lo tienen accesible. Bueno, ya concretamente, bueno, saben que además de la red de espacios naturales de Canarias está la red Natura 2000. La red Natura 2000 se desarrolla, digamos, como mandato de las directivas de hábitat y de aves de la Unión Europea, que obliga a declarar determinados espacios para proteger formaciones vegetales y especies. Básicamente, la red Natura 2000 se solapa con la red de espacios naturales, salvo algunas excepciones. O sea, que muchas veces, digamos, es como un pastel, ¿no? El mismo territorio es Reserva de la Biosfera, Red Natura 2000 y Red de Espacios Naturales de Canarias, y a lo mejor más cosas. O sea, hay un solapamiento, ¿no? La diferencia es que, así como los planes de los espacios naturales son mandatarios, o sea, hay que cumplirlos, tienen carácter de norma, los planes de gestión de la Red Natura 2000 es una cosa un poquito más light, ¿no? Tiene directrices que ahora se está intentando casar con las de los espacios naturales, entre otras cosas. No sé si saben que tenemos abierto un expediente sancionador por parte de la Unión Europea, porque Canarias, no por culpa de los técnicos, sino de los políticos que ha habido en su momento, no ha aprobado los planes de gestión de los espacios de Red Natura 2000. Entonces se intentó asociar, decir, bueno, pues ya tenemos planes de espacios naturales en la mayoría de los casos que valgan para la Red Natura 2000, pero bueno, no ha sido exactamente posible, además de que hay muchos espacios que quedan fuera de la Red Natura 2000. Bueno, esto ya me imagino que lo conocen ustedes mejor, los recursos del Cabildo, ¿no? De la página. El caso concreto no lo conozco, pero sí ocurren cosas de esas, que sitios donde no está aprobado el plan rector, que me extraña, ¿no? Que hayan planes rectores sin aprobar a estas alturas. Yo creo que la mayoría están, ¿sí? Sin aprobar, ¿sí? Vale. Pues sí, los jueces dicen que no y que no. Incluso hay dudas legales con las zonas de especial protección para las aves. No está muy claro ahora su estatus jurídico. Claro, tendrá un régimen general de protección que es el que da la ley, que da unos criterios generales, pero al no tener el plan rector exactamente, pues a lo mejor en la zona tal, pues una actividad está prohibida y en la otra no. Entonces, si no está aprobado el plan rector y te ponen una denuncia por hacer una actividad que no está expresamente regulada por el plan rector, pues evidentemente se cae, ¿no?
Ya. Sí. Sí. También tengo idea que hubo una sentencia también con el parque en Jandía, en Fuerteventura, en ese sentido, de que por algún tema relacionado con la aprobación del plan insular o algo así, quedaba un poco desguarnecido el nivel de protección del espacio. Bueno, pues en la página web del Cabildo yo encontré este recurso, pero a lo mejor hay más información disponible, ¿no? Ya sea en la parte del Cabildo o en la parte de la Reserva. Sí. Bueno, esta es otra cosa que hemos creado hace poco, que se llama, es un blog de biodiversidad que tiene 3 o 4, bueno, a ver, 6 meses de vida. Es del servicio nuestro de biodiversidad y ahí estamos colgando información de interés de todo tipo, desde trabajos científicos que salen interesantes, hacemos una breve reseña, hasta jornadas, por ejemplo, estas, las jornadas micológicas que hubieron la semana pasada. Y ahí, si quieren, en la plataforma de información ambiental, en el PIAC, en la columna de la derecha, pone blog de biodiversidad, le dan y se pueden registrar. Aquí, en la columna de la derecha, al final, pone una cosa que se llama suscripción. Entonces, le dan a suscripción, meten su correo electrónico y cada vez que hay una entrada les llega información. Entonces, eso contribuye un poco a la autoformación de ustedes, ¿no? Al estar al tanto de cosas. Es un trabajo que nos hemos cargado voluntariamente, pero que, bueno, que intentamos volcar ahí cosas interesantes. Pues aparece una nueva especie y se publica un artículo, pues traducimos el resumen y lo ponemos ahí. O, yo qué sé, o cambia el estatus taxonómico de una especie o se descubre, no sé, un nuevo cetáceo en las aguas de Canarias. O sea, toda la información que va saliendo en temas de biodiversidad intentamos irla volcando ahí, ¿no? Ya les digo que no es una cosa que podamos hacer muy estrictamente, ¿no? Porque lo hacemos cuando tenemos huecos en el trabajo, pero que yo creo que es interesante que estén suscritos todos. Y además, el que se suscriban ayuda a que no se lo carguen, porque si decimos, ¿cuál es el blog? No se van a cargar el blog ahora que tiene 3.000 seguidores, ¿no? Entonces, les animo a que se suscriban. Mira, te digo que, por ejemplo, a mí por WhatsApp, el Seprona de Tenerife me manda fotos de bichos para que se los identifique. Pero es un poco acción voluntaria, ¿no? Desde luego, no es fácil, incluso para nosotros. O sea, son miles de especies y hay grupos que son muy difíciles de identificar. En plantas muchas veces tienes que echar mano de una lupa y poner la flor debajo de la lupa. De invertebrados lo mismo, en líquenes incluso con reacciones químicas. O sea, identificar las especies no es fácil. Las catalogadas irá siendo más fácil. En el banco de datos de biodiversidad, la mayoría de las especies tienen foto puesta, pero identificar por una foto tampoco es la panacea. Porque si la planta está en flor, vale, pero si no está en flor, se complica. Desde luego es un tema que deberían plantear y intentar que, si los técnicos de la Unidad Insular no son capaces de identificarlos, pues echar mano pues, de los especialistas que tenemos en el gobierno. Incluso en último caso, a veces hay que contar con gente de las universidades e incluso con gente de fuera. Pero generalmente, una de las cosas que pretendemos también con Centinela es que todas las especies que estén catalogadas como amenazadas tengan información suficiente en Centinela para poderlas identificar, además de conocer aspectos de su biología, ¿no? Épocas reproductivas, huevos, peso, tamaño, todas esas cosas, ¿no? Que no están biota. Pero sí, efectivamente es un problema, ¿no? O sea, yo podría identificar aves, mamíferos, algunos insectos, unas cuantas plantas,
pero el conocimiento es limitado, es imposible que una persona controle todo, ¿no? Hay recursos, por ejemplo, en plantas solemos echar mano de, por ejemplo, el director del Jardín Botánico de Tenerife es muy bueno en identificación de plantas. Hay algunos técnicos freelance, Ricardo Mesa, no sé si lo conocen, que también es muy bueno. Entonces, funcionamos mucho por el favor. Con invertebrados, pues Pedro Romí y su equipo en La Laguna, pues también abusamos de ellos, o Alberto Brito también en La Laguna, pero claro, todo tiene un límite, ¿no? Porque la gente tiene su tiempo y sus cosas que hacer. Y si es no solo echar una foto, una mirada, sino coger el espécimen y meterlo debajo de una lupa, pues ya requiere un esfuerzo mayor. Pero efectivamente es un problema que existe y que en otros países, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, tienen servicios incluso de identificación online, a veces pagando, por ejemplo, para plagas agrícolas y todo eso que tiene repercusión económica. Entonces se mandan fotos y hay expertos que identifican. Muchas de estas recursos en Internet son pagando, pero otros son servicios de los gobiernos. Si son plagas, pues se puede echar mano de la gente de plagas del gobierno también, ¿no? Y del ICIA, incluso del ministerio, ¿no? Pero como son especies amenazadas, desde luego tiene su dificultad. Tomo nota, es una buena idea. Bueno, de esto lo que voy a hacer, ustedes conocen la biodiversidad de Lanzarote mejor que yo, voy a usar un recurso que sacamos hace unos años con un proyecto Interreg, de estos de financiación europea, que es un interactivo que, no sé, llegaría alguno aquí y estará perdido porque no se sacaron muchos, pero que la verdad es que está bastante curioso, ¿no? Bueno, es para dar una idea general de la biodiversidad de Canarias y cuál es el papel de Lanzarote. Aquí ven en cada columna, cada isla es una columna. ¿Se ve el nombre de las islas desde ahí o no mucho? Vale. Bueno, pues Lanzarote es esta de aquí. Entonces, en verde son las especies nativas, en el rojo es las especies endémicas de Canarias y en blanco los endemismos insulares. Entonces ven un poco la posición relativa de Lanzarote respecto a las demás islas. Tenerife es la isla con mayor número de especies y con mayor proporción de endemismos insulares en blanco. Mientras que Lanzarote bueno, tiene una proporción elevada de especies nativas, de endémicas un poco, es muy parecida a Fuerteventura y Lanzarote son muy parecidas, ¿no? Fuerteventura es la que está al lado. Se parecen mucho, tanto en especies nativas como endémicas, como en endemismos insulares. Claro, Tenerife tiene 3.000 y pico metros, muchos más hábitats, por lo tanto, tiene mayor posibilidad de desarrollar especies endémicas y mayor número de especies, ¿no? No es tanto la superficie, sino la altura y lo que significa en creación de nuevos pisos de vegetación y condiciones climáticas, ¿no? Bien, aquí se refiere a las especies terrestres introducidas, las especies exóticas. Entonces, pues, bueno, se los leo. El hierro tiene 314, la palma 576, la gomera 492, Tenerife 1064, también es la que más especies introducidas tiene, 1115 Gran Canaria, no, 416 creo. 364 Fuerteventura y 336 Lanzarote. Lanzarote y Fuerteventura van a la par en casi todo, ¿no? En el caso de Tenerife, pues también ocurre lo mismo. Cuanto más población, cuanto más áreas, digamos, alteradas, más actividad económica y mayor flujo de personas, pues más posibilidad de que haya especies exóticas, ¿no? Y luego hay otro factor que puede ser ridículo, pero creo que es importante. O sea, ¿dónde hay más gente estudiando animales y plantas? ¿Dónde está la universidad? Tenerife. Entonces, seguramente Tenerife y Gran Canaria, donde hay mayor concentración, digamos, de científicos, pues posiblemente hay más citas y las demás islas donde hay menos visitas de científicos, hay menos citas, ¿no? O sea, que es un factor a corregir.
Ya. Bueno, hablaremos de especies introducidas con más tranquilidad después, pero uno de los aspectos importantes a considerar en la introducción de especies en el establecimiento, y además el reglamento europeo recién aprobado hace mucho hincapié, es el estudio de las vías de entrada. Entonces, mientras en Europa las vías de entrada pueden ser el tren, camión, un montón de cosas, en Canarias las vías de entrada son básicamente el barco y el avión. Por el avión algo puede entrar, pero difícil. El barco es el fundamental. Y también en el movimiento de especies entre islas. El barco transportando coches, gente, etc., ¿no? Respecto al tema concreto de los zoos, en Canarias tenemos 17 zoos. Se lo digo porque me toca inspeccionar con la Agencia de Protección del Medio Ambiente todos los zoos de la provincia de Tenerife. Puede que, bueno, en el pasado seguramente algunos zoos fueron responsables de la liberación y establecimiento de alguna especie. Por ejemplo, en el norte de Tenerife se sospecha que un murciélago egipcio que estuvo establecido durante unos años y que damos ya por extinguido, gracias a que se capturaron bastante con rapidez, un zoológico del norte de Tenerife es el responsable del escape, ¿no? En general, los zoológicos mantienen normas de seguridad, y más sobre todo desde que está en vigor la ley de protección de la vida silvestre en los parques zoológicos, hace 5 años así. Inspeccionamos los zoológicos y tenemos bastante cuidado que no haya escapes, ya no solo por la biodiversidad, sino porque algunos escapes pueden comer personas, ¿no? Según lo que se escape, ¿no? Ahí han habido escapes graves. En Gran Canaria hace 5 años se escaparon 3 tigres que la Guardia Civil los tuvo que abatir a tiros. En Fuerteventura hace un año se escaparon 3 chimpancés y hubo que abatirlos a tiros. O sea, que la seguridad de los zoos ayuda también a que no haya escapes de aves. Posiblemente en algunos zoos se han escapado aves. Aquí en Lanzarote tenemos sospecha de algunas aves que pueden haberse escapado de un zoo que hay por aquí. Pero es difícil de distinguir en algunos casos si son escapes de zoológicos y si son también escapes o liberaciones voluntarias de gente que los tiene en la casa, ¿no? Por ejemplo, las cotorras de caramelo y cotorras argentinas que hay en casi todos sitios, pues son básicamente escapes y liberaciones de gente, ¿no? Hablaremos un poco más de lo de las exóticas después, pero que vamos, que los zoológicos ahora mismo no son un factor especialmente preocupante para este tema. Bueno, en este audiovisual, pues, ¿lo conocían esto? ¿No les suenan estas imágenes? Es que se hizo una tirada cortita y es una pena que no esté disponible en internet. Está un poco anticuado, pero es bastante gráfico, pues es más interactivo, se va moviendo, ¿no? Yo puse imágenes estáticas, ¿no? Pierden bastante calidad al pasarlos, porque es una captura de pantalla, ¿no? Pero que está bastante bien. Bueno, pues aquí tiene una imagen de las especies raras de Fuerteventura y Lanzarote. Entonces dice, hay 36 endemismos insulares de Fuerteventura y 23 de Lanzarote que tienen una distribución menor de 2,5 kilómetros cuadrados. El concepto de especie rara es un poco resbaladizo. No es necesariamente una especie amenazada, sino una especie que está restringida en el espacio, lo cual es también un factor de amenaza, ¿no? Pero que a lo mejor no es que haya tenido una distribución amplia y por los factores de amenaza se haya ido restringiendo, sino que a lo mejor en algunos casos simplemente está donde único puede estar, aunque eso también es debatible, ¿no? Ahora mismo con las especies de plantas rupícolas que se consideran, digamos, muchas raras, que están circunscritas a lugares acantilados, montañosos, inaccesibles, se discute si realmente es su hábitat natural o si simplemente han quedado relegadas ahí por la presión de los herbívoros, o sea, cabras, conejos, etcétera, ¿no? Entonces ya en algunos casos donde se han hecho experimentos de exclusión, por ejemplo en la base de esos riscos, se ve que sin hacer nada la planta va recolonizando las partes bajas, con lo cual no es tan rupícola, ¿no? Sino que quedó relegada por la presión de los herbívoros, ¿no? Bueno, y esta lo llamaron el Club de los 100 latidos, que son un ave, un reptil y 27 plantas, ¿no? Entonces, pues ahí da 3 especies para Lanzarote, de las que estarían como más amenazadas, ¿no? Plantago famarae, Leo, Heliotropium no sé qué y otra más. La verdad es que no lo leo desde aquí. Y en lo que se refiere a especies amenazadas,
Fuerteventura y Lanzarote, pues el 20% de las especies amenazadas de Canarias está en Fuerteventura y el 17% en Lanzarote. O sea, que tienen ustedes bastante faena que vigilar, ¿no? Bueno, empezamos con la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y la Red Natura 2000. ¿Cómo lo llevan? Bien, estuve buscando algunas tablas comparativas y gráficas, pero la verdad es que está toda la información bastante, digamos, anticuada, ¿no? Con el tema de la crisis, en los últimos años no han salido publicaciones y en las estadísticas del gobierno lo único que encontré es esta tabla que se refiere a los espacios naturales, que habla del número de espacios y de hectáreas ocupadas. Lanzarote tiene 3 espacios con esas hectáreas. Los parques nacionales y naturales, pero no pone ni porcentajes ni nada, ¿no? Generalmente en Canarias la proporción de espacios naturales protegidos ronda el 45% o así. Creo que en Lanzarote es un poquito más baja, pero vamos, que es una proporción muy considerable de territorio protegido. Y aquí, utilizando el recurso que hablábamos antes de GraphCAN, pueden ir sacando toda la información de la protección territorial. Entonces, esto sería los espacios naturales protegidos. La siguiente sería... ¿Pasó o no? No pasó, ¿no? Oh. Esto se trabó. Problemas técnicos. Ya, vale. Las IVAs son una figura que no tiene amparo legal. O sea, se crearon un poco, la Unión Europea se lo encargó a BirdLife International, que su referente en Canarias, en España es la SEO, y son zonas de importancia para las aves desde el punto de vista científico, que sirvieron como referente para luego la declaración de las zonas de especial protección para las aves, que sí es una norma amparada en la Directiva de Aves y que forma parte de la Red Natura 2000. Las IVAs no figuran, si no me equivoco, en la cartografía oficial de GraphCAN. No están puestas, creo, ¿no? Ahora mismo creo que no están. En el futuro, pues se irá actualizando la información de las áreas protegidas marinas, pero que recuerde que las áreas protegidas marinas dependen del Ministerio. Las crea el Ministerio y las gestiona el Ministerio. Entonces, imagino que dentro de no mucho, pues se irá incluyendo en la cartografía oficial, ¿no? Bueno, esto sería las zonas especiales de conservación declaradas al amparo de la Directiva de Hábitat. Como se ve, se solapan mucho, ¿no? Con los espacios naturales. Estas serían las zonas de protección para las aves, que también muchas son lo mismo que las zonas de especial conservación. Esto sería en base a la Directiva de Aves. Las otras serían con la de Hábitats. Y esto es un tema que a lo mejor no tiene mucha relevancia para ustedes, que es en desarrollo de un Real Decreto que sacó el Ministerio para la prevención de accidentes y de daños de especies de aves con los tendidos eléctricos. Se han declarado o se han establecido una serie de zonas que se llaman áreas prioritarias de protección y alimentación para las rapaces, sobre todo necrófagas y todo esto, ¿no? Entonces, simplemente lo que se trata es de que cuando hay proyectos que se desarrollan en estas áreas, hay que tener especial cuidado en las evaluaciones de impacto y hay una serie de requerimientos
establecidos ya que se le ponen a los tendidos, de salvapájaros, de tipos de apoyo, etcétera, etcétera. A lo mejor no es muy relevante a la hora de la vigilancia, pero a nivel técnico sí, sí lo deben tener en cuenta, ¿no? Bueno, y esto es el recurso que les contaba de las especies amenazadas, ¿no? Todas esas cuadrículas son presencias de especies incluidas en el catálogo de especies amenazadas o en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Entonces, digamos, poniéndose y picando en esos puntos, pues les genera un PDF con información sobre esas especies, ¿no? Bueno, los espacios naturales, muchos de ustedes tienen más o menos esto claro, pero a lo mejor hay algunos que no están tan relacionados con el tema de los espacios protegidos, ¿no? Actualmente, la legislación de protección de los espacios naturales y la biodiversidad incluye estas figuras que se ponen a la izquierda, ¿no? Sitios de interés científico, paisajes protegidos, monumentos naturales, reservas naturales integrales y especiales, parques naturales, parques rurales y parques nacionales. Digamos, hablando, sintetizando, las figuras más restrictivas serían las reservas naturales integrales, un poco menos las especiales, que generalmente se emplean en zonas donde hay recursos muy importantes a estudiar, muy amenazados, ¿no? Por ejemplo, en Tenerife hay zonas que son reservas naturales especiales dedicadas a la conservación de las palomas de laurisilva. O hay reservas naturales integrales porque hay una formación vegetal que es uno de los principales o mejores reductos, ¿no? que por ejemplo, yo qué sé, de Tabaibal cardonal o de cualquier figura que además suele coincidir con hábitats prioritarios declarados por la Directiva de Hábitats, ¿no? Entonces, sí, dime. Bueno, esta legislación, estas figuras son a nivel del Estado. Son a nivel del Estado. Bueno, algunas no. Por ejemplo, la figura de parque rural y la diferencia entre reserva natural integral y especial creo que es solamente de Canarias. Yo creo que sí es operativo, se ajustan bastante bien a la realidad de aquí, ¿no? Porque, como decía, hay unas más restrictivas que son las reservas naturales. Los parques naturales y nacionales protegen recursos igualmente valiosos casi. O sea, el Parque Natural de la Corona Forestal en Tenerife, pues tiene valores para ser casi parque nacional. Pero es parque nacional solamente el Teide. Porque, claro, los criterios para los parques nacionales son otros, ¿no? De representatividad de los ecosistemas a nivel estatal, etcétera, etcétera. Y para el Pinar ya está la caldera de Taburiente como parque nacional, ¿no? Entonces, son zonas de alto valor natural y con un grado bastante equivalente de protección, tanto parques nacionales como naturales. Yo creo que hay una figura muy original nuestra, que es la de parques rurales, que son figuras en las que se trata de compatibilizar, que suena mucho a reserva de biosfera, ¿no? La actividad humana con la conservación. Pero claro, tiene bastante peso la conservación, ¿no? Por ejemplo, yo el que más cerca tengo es el de Anaga, donde hay mucha actividad agrícola, algo de actividad pesquera, algo de actividad ganadera, pero también hay zonas de alto interés para la conservación, que de hecho dentro del parque rural hay una reserva natural integral. Y luego en la zonificación hay bastantes zonas de exclusión para proteger la laurisilva. Ahora hablaremos de la zonificación también. Y luego hay otras figuras que son como más ligeras, son los paisajes protegidos, que suelen ser zonas más alteradas, con mucha actividad agrícola. Y los sitios de interés científico y monumentos naturales, los monumentos naturales tienen una vocación más geológica, ¿no? De formaciones geomorfológicas interesantes. Y los sitios de interés científico están pensados sobre todo para proteger zonas donde hay poblaciones de especies amenazadas o una formación vegetal particular, ¿no? Y son de menor tamaño, ¿no? Funciona un poco también el tamaño, ¿no? Mientras los parques suelen ser superficies grandes y las reservas también, pues los sitios de interés científico, los monumentos naturales suelen ser zonas más reducidas en superficie, ¿no? Bueno, lo que hablábamos antes, los espacios naturales, bien, si los declaras, pues tienen una protección pasiva, están al amparo de la normativa general, pero hace falta instrumentos de ordenación. Los instrumentos de ordenación son los que dicen qué, dónde, cómo, cuándo se pueden hacer las cosas. Y
cada figura tiene un tipo de instrumento de ordenación. Los monumentos y los sitios, normas de conservación, los paisajes, planes especiales, las reservas naturales, planes directores, y los parques nacionales, naturales y rurales, planes rectores de uso y gestión. ¿Qué pasa ahora mismo? Si entran en la página web que les comenté, donde pueden encontrar la situación del planeamiento, hay muchos planes que ya están fuera de vigor, de vigencia, han decaído, ¿no? Entonces hay que ponerse a elaborar nuevos planes, lo cual es una batalla gorda, ¿no? Y además de que todavía hay espacios que algunos, yo creo que pocos ya, no tienen instrumento de ordenación. Bueno, zonificación. Esto es bastante importante, sobre todo en los espacios grandes, tipo parques, reservas, bueno, también, pero sobre todo en los parques rurales y los paisajes. Entonces hay de más restrictivo, menos restrictivo, desde las zonas de exclusión hasta las zonas de uso especial. Entonces, en cada una de ellas, en términos generales, se dice lo que se puede hacer y lo que no. Pues hay unas convocación pues, para que estén los núcleos poblados. Hay otras donde se puede circular por las pistas y las veredas sin problema. Hay otras que hay restricciones y solamente se pueden utilizar por motivos científicos o de gestión. En fin, no les voy a cansar leyendo cada definición, pero que esto lo tienen también en la página web, lo saqué de ahí. Y este es el sitio que les comentaba, que pueden encontrar el estado del planeamiento y todos los documentos y la cartografía. Yo creo que también lo de la cartografía puede ser importante para ustedes, ¿no? Porque te lo puedes bajar en PDF, entonces es en la plataforma de información ambiental, Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. Este es Lanzarote, concretamente, lo que sale ahora mismo. Tampoco les aseguro que está actualizado, porque con la crisis hay muchas cosas que se han quedado paradas. O sea que puede que haya planes que estén aprobados y no estén ahí, o que hayan sido modificados. Pero, ¿qué es eso? Que en los últimos 2 años se han parado muchas cosas. Bueno, ¿llevamos 3/4 de hora ya? ¿O hacemos 10 minutos?